donde las torres imponentes besaban las nubes y las luces de neón parpadeaban como el latido del corazón de la galaxia. El aire nocturno estaba denso con el aroma de la lluvia ionizada. La ciudad era un crisol de especies y culturas de todo el universo, cada una añadiendo su color único al vibrante tapiz de la vida en medio de esta caótica belleza. Lara, la princesa exiliada del planeta distante Versalus, vagaba por las calles sombrías disfrazada. Su hogar, una vez una joya de la diplomacia interestelar, y la paz había caído en desorden, obligándola a huir del gobierno tiránico de su hermano con su estatus real, despojado y su identidad oculta. Bajo una capa con capucha ahora era solo otra cara en la multitud del nuevo eón. Los pasos de Lara resonaron en el adoquín. Húmedo mientras navegaba por el bullicioso mercado nocturno, el aire estaba lleno, con el aroma de especias exóticas y el parloteo de 1000 idiomas alienígenas, sus ojos de un llamativo tono esmeralda que brillaba débilmente en la oscuridad. Escaneó sus alrededores con cautela a pesar de la belleza que la rodeaba. Lara sintió una profunda soledad, un vacío que su vida real nunca había satisfecho mientras deambulaba entre la multitud. Su atención fue repentinamente capturada por una conmoción en el otro extremo. Del mercado, un humano raro en esta parte de la galaxia estaba rodeado por un grupo de amenazantes mercaderes tal. Sus imponentes formas y gruesos arcillos los convertían en oponentes intimidantes, incluso para un humano que había viajado mucho. El nombre del humano era Jack. Se paró, desafiante, su expresión tranquila a pesar de la amenaza inminente. Era un traidor, conocido entre las rutas intergalácticas por su astucia y valentía. Su cargamento, Innovative Earth Technologies, a menudo atraía la atención de aquellos que deseaban explotarlo. Los ojos de Jack se encontraron con los de Lara. Una súplica silenciosa de ayuda pasó entre ellos sin dudarlo un momento. Lara avanzó. Sus movimientos eran una elegante danza de sombras y luz mientras se acercaba al altercado. ¿Hay un problema aquí? La voz de Lara era firme, su acento denso con los tonos líricos de Versalus. Los comerciantes de Tal se volvieron hacia ella, sus ojos entrecerrados. «Esto no te concierne a ti, forastero». Uno de ellos hició su voz con un bajo estruendo. «Cada ciudadano tiene derecho a caminar por estas calles sin acoso». Lara contrarrestó su tono diplomático, pero firme. El enfrentamiento era tenso, el aire cargado de violencia potencial. Entonces, inesperadamente, los comerciantes de Tal retrocedieron. Su retirada fue renuente, pero final, dejando a Jack y Lara solos en la menguante multitud. «Gracias, Jack», dijo su voz cargada de genuina gratitud. Extendió su mano que Lara tomó con cautela. «No podía quedarme de brazos cruzados». Lara respondió con voz más suave. «Ahora estás muy lejos de la Tierra, Jack, y estás muy lejos de cualquier lugar que necesite una princesa». Jack observó astutamente. Sus ojos reflejaban las luces de neón. Lara se rió entre dientes, un sonido teñido de tristeza tal vez, pero tal vez no se trata de necesitar una princesa. Tal vez se trata de encontrar un lugar donde uno simplemente pueda estar. Mientras hablaban, Lara sintió una conexión con Jack que no había anticipado. Él era franco y valiente, cualidades que ella admiraba. Su perspectiva humana era refrescantemente directa, un contraste con la compleja intriga de la corte con la que había crecido. «Necesito un compañero, alguien que me ayude a recuperar mi hogar», Lara confesó. Su mirada se fijó en la de él. «¿Considerarías una asociación de algún tipo?» Jack pareció sorprendido y luego pensativo. «Estás pidiendo mucho, princesa. Pero tal vez haya una manera en la que podamos ayudarnos mutuamente». Su conversación continuó en la noche. Plains, formándose lentamente como estrellas que se fusionan del polvo cósmico para cuando la primera luz del amanecer comenzó a arrastrarse. Sobre el horizonte nació una alianza improbable, una princesa exiliada y un traidor humano unidos por un destino compartido que ninguno había esperado. Cuando se separaron esa mañana con una promesa de volver a encontrarse, Lara sintió una chispa de esperanza. Tal vez en esta vasta galaxia de posibilidades infinitas había encontrado su camino al fin, y tal vez solo tal vez ella también había encontrado a alguien con quien compartirlo. Los cielos de Newon estaban rayados con los brillantes rastros de naves espaciales que partían, mientras Lara y Jack se reunían en la
sola habitación trasera de un bar espacial en ruinas, las paredes cubiertas de capas, medio peligrosas de viejos carteles y pantallas que mostraban noticias interestelares vibraban con el bajo zumbido de los motores de naves inactivas y conversaciones distantes. Lara describió el paisaje político de Versalles con la visión de un estratega experimentado. El régimen actual es inestable, controlado por facciones leales a mí. Hermano, creen en el aislacionismo, que está sofocando el progreso de nuestro planeta y su gente. Jack escuchó atentamente, su mente recorriendo varios escenarios. Si vamos a hacer esto, necesitamos aliados. Tus hermanos se mantienen en el poder. Pueden ser fuertes, pero debe haber aquellos que anhelan el cambio por el regreso de su líder legítimo. Los legítimos y los exiliados rara vez se sientan bien en el mismo trono. Lara reflexionó con sus ojos oscuros, con el recuerdo de la traición. Pero tienes razón. Hay quienes se oponen a él, aunque carecen de unidad y recursos. La habitación se oscureció cuando una nube pasó sobre la ciudad, dándole al dúo un momento de ocultamiento en sombras para considerar sus próximos movimientos. Jack tocó su panel de datos mostrando esquemas y mapas estelares. Necesitaremos una nave capaz de eludir las patrullas de la flota real y una tripulación lo suficientemente hábil para enfrentar los peligros de un régimen autoritario. Lara asintió. Su determinación se endureció. Sé de una nave así, el Aeon Whisper. Su capitán me debe un favor, pero convencerla de que tome este riesgo es otro asunto. Déjenme manejarlo. Jack propuso su confianza, abucheado por años de negociación. Los humanos tienen una forma de ser, persuasivamente molestos. Su plan lentamente tomó forma, moldeado por la necesidad y la urgencia de su causa. Decidieron separarse. Lara se pondría en contacto con personas comprensivas de Versalles para preparar el trabajo preliminar para su llegada, mientras que Jack aseguraría la nave y reuniría una tripulación mientras se abrían paso por las calles iluminadas con neón para ejecutar sus respectivas tareas. La ciudad de Nueon parecía latir con el potencial de sus esfuerzos clandestinos. Lara sintió el peso de las esperanzas de su gente, invisibles, pero palpables, presionando sobre sus hombros. Al llegar a las bahías de atraque, Jack encontró al Aeon Whisper atado como una bestia en descanso. Sus líneas elegantes hablaban de velocidad y sigilo. Se acercó a la rampa donde una mujer con la postura de un experimentado espacial estaba supervisando la carga. Su mirada aguda y evaluadora se encontró con la suya mientras caminaba. Capitana Lara. Supongo que Jack extendió su mano, su voz firme. El apretón de manos del capitán fue firme. Su escepticismo claro: sé quién eres, Jack, y si estás aquí los problemas no están muy lejos. ¿Para qué necesitas mi nave? Esta vez Jack sonrió con un dejo de travesura en su expresión, una especie de misión de rescate con un toque de rebelión, y no es solo un problema cualquiera, es un problema real. La capitana Lara levantó una ceja intrigada a pesar de sí misma. Continuó mientras Jack exponía el plan, enfatizando tanto los riesgos como las recompensas monumentales. La capitana Lara consideró la oferta. Su tripulación era leal, su nave inigualable en elementos de sigilo que la hacían perfecta para la abrumadora tarea que tenía por delante. Lara hizo contacto discreto con sus aliados en Versalles. Cada conversación era un hilo tejido en un tapiz más grande de revolución, cada aliado una chispa en la oscuridad de la opresión. Para cuando Jack y Lara volvieron a reunirse, las piezas estaban en su lugar. La capitana Lara y su tripulación estaban a bordo, y las semillas de la resistencia en Velus fueron sembradas. La siguiente fase estaba clara: infiltrarse en Versalles, unir las fuerzas desesperadas y encender las llamas de la liberación. Hay alianza formada por necesidad había evolucionado en un pacto de respeto mutuo y determinación compartida. Mientras se preparaban para partir de New Ion, las apuestas eran más altas que nunca, pero también lo era su resolución. La galaxia, vasta y llena de incertidumbres, esperaba su siguiente movimiento en el frío vacío del espacio. El susurro de Ion se deslizó silenciosamente hacia Versalles, envuelto en tecnología furtiva que lo volvía casi invisible para los escáneres más diligentes. La atmósfera estaba tensa. Cada miembro de la tripulación era consciente de la peligrosa misión que tenía por delante. Lara pasó el viaje finalizando sus planes. Su mente era un torbellino de estrategias y posibles trampas. El objetivo principal estaba claro:
infiltrarse en el Palacio Real y confrontar a su hermano, pero el camino hacia esa confrontación era laberíntico y lleno de peligros. Mientras tanto, Jack coordinó con el capitán Alara para asegurarse de que su aproximación a Versalus evitaría las notorias derrotas de los controladores de patrulla conocidos por su crueldad. Haremos todo lo posible para que la misión sea lo más segura posible. Enfoque final desde el lado oscuro del planeta. Jack explicó señalando un mapa holográfico que mostraba su trayectoria. Nos dará la cobertura de la sombra del planeta mientras se acercaban al planeta. La tripulación vestía atuendos locales anodinos, túnicas y capas simples, diseñadas para mimetizarse con la población. De Versalus Lara, sus prendas reales habían estado abandonadas hacía tiempo, parecía la líder rebelde en la que se había convertido. Aterrizaron en una zona remota. La exuberante vegetación de Versalus se extendía ante ellos como una alfombra viviente. El aire estaba rico con el aroma de las flores de Sarín, un fuerte recordatorio de su hogar para Lara. El grupo se dispersó rápidamente, moviéndose hacia su punto de encuentro inicial con la resistencia local. La resistencia, una tripulación de ex soldados privados de sus derechos nobles y plebeyos que habían sufrido bajo el régimen actual, los saludaron con una mezcla de escepticismo y esperanza. Lara dio un paso adelante, su presencia ordenando: «Estamos aquí no como conquistadores, pero como liberadores», declaró su voz. Llevando el peso de su convicción, la sesión de planificación se extendió profundamente en la noche, iluminada por lámparas que quemaban poco y arrojaban sombras parpadeantes en las paredes. Discutieron detalles, asignaron roles y se prepararon para contingencias. El conocimiento íntimo de Lara de la arquitectura del palacio les proporcionó una ventaja significativa, un pasaje secreto que los llevaría directamente al corazón del régimen. Cuando, al amanecer, el grupo se dividió, Jack y un pequeño equipo fueron encargados de sabotear los paneles de comunicación de los sistemas de alerta del Palacio Lara, y su contingente usarían el caos para colarse dentro del palacio sin ser detectados. El sabotaje se desarrolló sin problemas. La experiencia de Jack con la tecnología de la Tierra dándole la ventaja. Los paneles de comunicación se oscurecieron, enviando ondas de confusión por todo el palacio. Guardias, esta fue su señal. Lara se vistió con una capa y decidida lideró a su equipo a través de la maleza. Sus movimientos fueron silenciosos y calculados. Llegaron a la entrada oculta, un olvidado reliquia de arquitectura antigua, enmascarada por enredaderas espesas. Dentro de los pasillos estaban tenuemente iluminados y extrañamente, tranquilamente Lara los recorrió con la confianza de alguien que había crecido dentro de estos muros. Cada giro y escalera profundamente grabados en su memoria. Encontraron una resistencia mínima. La confusión de arriba había alejado a la mayoría de los guardias. Finalmente llegaron a la cámara central, el corazón del poder de su hermano. La puerta se alzaba imponente ante ellos, adornada e inquebrantable. Lara dio un paso adelante. Su mano dudó solo por un momento antes de presionar el antiguo sello que les permitiría entrar. Mientras las puertas se abrían revelando la opulenta habitación dentro, Lara entró con su determinación tan aguda como la espada oculta. Bajo su capa, su hermano estaba sentado en el trono. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo cuando reconoció la figura frente a él. Lara respiró. Su voz era una mezcla de incredulidad y miedo. Respondió Lara con un tono firme y frío: «Tenemos que hablar». La sala del trono de Versalus estaba sumida en el silencio de la anticipación. Los únicos sonidos eran el suave susurro de la tela contra la piedra mientras Lara se acercaba a donde estaba sentado su hermano. Su figura estaba rígida por la tensión. «Nunca fuiste de los que entraban», silenciosamente. «Hermana, su hermano, el rey Ayeri», comentó intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. La mirada de Lara era inflexible. Su postura no delataba nada de la agitación que se agitaba en su interior. «Su silencio nunca fue una opción después de que me exiliaras», replicó. Su voz resonó ligeramente en los altos techos abovedados de la cámara. Alori se levantó de su trono y bajó los escalones para pararse en un terreno más parejo. A pesar de su porte regio, había un dejo de cansancio en sus movimientos. «El exilio fue una misericordia. Elegí, en lugar de la alternativa que nuestra gente tenía, miedo. Lara, tus ideas, tu visión de un universo más integrado, ellos no estaban listos, o tú no estabas lista para renunciar a nada de tu poder». Lara contraatacó bruscamente.
dando un paso adelante los guardias alrededor. Se tensaron, pero Aleri les hizo un gesto para que retrocedieran esto. Era un asunto familiar, al menos por ahora los hermanos estaban cara a cara toda una vida, de rivalidad y afecto mezclándose en el aire cargado entre ellos. Hice lo que tenía que hacer para preservar nuestro mundo. ¿No puedes ver el caos que ha envuelto a nuestros vecinos? El aislamiento nos ha mantenido a salvo. Aleri argumentó, su voz ganando fuerza mientras hablaba. De sus convicciones, Lara negó con la cabeza. Su expresión era de tristeza mezclada con frustración. Seguro o estancado nuestra gente se asfixia bajo tu miedo al cambio. Ellos merecen elegir su futuro, alternó. Que se les dicte por un sentido de protección fuera de lugar. El argumento era viejo, las líneas bien gastadas y familiares, pero hoy las apuestas eran más altas, y Lara no era la princesa ingenua que había sido, era una líder, moldeada por la adversidad, templada por el fuego. De sus convicciones, Aler miró a su hermana, realmente la miró, y por un momento la fachada del rey se deslizó y ¿qué hay de ti, Lara? ¿En qué te has convertido? ¿Allá afuera entre las estrellas? Una creyente, dijo simplemente, una creyente en la capacidad de nuestro pueblo para la grandeza, si tan solo se le da la oportunidad. He visto mundos prosperar a través de la cooperación, a través del intercambio de ideas y culturas. Nos están dejando atrás. Alec hubo una larga pausa mientras Aler procesaba sus palabras. Su mirada se desvió hacia las enormes ventanas que daban a la extensa capital. La ciudad era un microcosmos de su gobierno, ordenada, tranquila, inmutable. No puedo deshacer lo que se ha hecho finalmente, dijo en voz baja, pero tal vez sea hora de que nuevas ideas cuestionen a las viejas. Dime, hermana, ¿qué es lo que propones? Lara se acercó más. Su voz era un susurro, ahora no por secreto, sino por el peso de su propuesta. Un hermano del consejo, un consejo de representantes, no solo de nuestra nobleza, sino de cada sector de nuestra sociedad. Déjenlos hablar, déjenlos debatir, déjenlos decidir el camino de Versalus. Aleri consideró sus palabras, la idea extraña pero convincente. Y si el consejo elige un camino que no puedo soportar, entonces confíe en que ha criado un pueblo que puede liderarse a sí mismo. Lara respondió, su mano extendida hacia él, no como una reina, sino como una hermana buscando la reconciliación. El rey miró su mano, el símbolo de su ofrenda, y después de un momento que se extendió como la eternidad, la tomó. El gesto era pequeño, las implicaciones monumentales. Mientras estaban de la mano, las puertas de la sala del trono se abrieron de golpe. Jack y el capitán Alara entraron listos para defenderse, solo para encontrar una escena no de batalla, sino de potencial entendimiento. Parece que estamos interrumpiendo. Jack notó una ceja levantada en diversión y alivio. Lara se volvió, su rostro se suavizó al ver a sus aliados. No, en absoluto. Llegas justo a tiempo para presenciar el comienzo de un nuevo capítulo. Para Versalles. Mientras se reunían para discutir la formación del consejo, Lara sintió que una cautelosa esperanza florecía. Esta no era la victoria que ella había imaginado, forjada en los fuegos del conflicto, pero tal vez era la que Versalles necesitaba. Una oportunidad para la paz y el progreso, nacida del coraje de reimaginar el futuro. En los días que siguieron, el Palacio Real de Versalles se transformó de un símbolo de gobierno solitario a un centro de discusión y planificación. Representantes de varios sectores, agricultores de las fértiles llanuras, científicos de los gremios tecnológicos e incluso artistas de los vibrantes distritos culturales se reunieron bajo los techos ornamentados que una vez habían resonado solo con el decreto de una sola voz. Lara y Aler, junto con Jack y el capitán Alara, trabajaron incansablemente para establecer las reglas fundamentales para el nuevo consejo. Los debates fueron intensos. Cada parte presentó su visión. Para el futuro de Versalles, Lara escuchó, mediaba y ocasionalmente dirigía las conversaciones con la gracia de un diplomático y la determinación de un líder. Mientras tanto, Jack se encontró inesperadamente en el corazón de la formación del primer protocolo defensivo del planeta, que integraba tecnología de toda la galaxia. Su familiaridad con las tácticas militares de la Tierra y los sistemas de defensa interestelares le proporcionaron una perspectiva nueva que era intrigante y alarmante para las facciones más conservadoras. El capitán Alara, siempre la pragmática espacial, coordinó los desafíos logísticos planteados por la nueva estructura gubernamental. Su nave, el Leon Whisper, se convirtió en una sala de carga temporal para documentos y artefactos importantes.
que simbolizan la unidad y la confianza que se estaba construyendo entre el grupo. A medida que el marco del consejo tomaba forma, Lara organizó una asamblea pública en el auditorio más grande de la capital, invitando a los ciudadanos a presenciar la firma de la Carta del Consejo. El evento fue transmitido por todo Versalles, asegurando que cada hogar pudiera ver a sus nuevos líderes en acción, una mezcla de antigua realeza y nueva democracia. Durante la asamblea, Lara se dirigió a la multitud, su voz resonó por la cámara. Hoy estamos en el precipicio de una nueva era. Este consejo representa no solo un cambio de poder, sino una transformación en cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Los aplausos fueron fuertes, llenos de una mezcla de entusiasmo e incertidumbre. La gente apoyó, pero desconfió de los rápidos cambios que arrasaban su mundo. Sin embargo, no todos estaban contentos con estos acontecimientos. Un silencioso murmullo de descendencia creció entre aquellos que se habían beneficiado de las viejas formas. Una facción liderada por un excomandante militar, el general Bohr, comenzó a reunir a aquellos que veían al Consejo como un debilitamiento de la defensa planetaria y una traición al trabajo de herencia de Versalles. Un aislacionista acérrimo veía las contribuciones de Jack y la creciente apertura a la integración galáctica como amenazas a su soberanía. Los Versalles no deben perder su identidad o su independencia, proclamó durante una reunión clandestina de ciudadanos con ideas afines. La tensión aumentó cuando Bohr y sus seguidores organizaron una protesta afuera del auditorio. La manifestación comenzó pacíficamente, pero pronto se calentó cuando Bohr se unió agitando pancartas y cantando por la preservación de las viejas formas. Dentro de la asamblea fue interrumpida por el ruido y Ayer, percibiendo el creciente malestar, pidió calma. Escuchémoslo, sugirió. Una decisión que sorprendió a muchos, incluida Lara. A regañadientes aceptó y se envió una delegación para hablar con los manifestantes. Las negociaciones fueron tensas, con Jack y el capitán Alara entre aquellos que se enfrentaron a la multitud. Jack habló con seriedad sobre las oportunidades que le esperaban a Versalles como miembro de una galaxia más conectada, mientras que el capitán Alara compartía historias de planetas que prosperaron a través de la cooperación y la diversidad. A medida que caía la noche, las protestas se disolvieron lentamente, no con resolución, pero con una promesa de diálogo en curso. Lara y sus aliados sabían que esto era solo el comienzo de un largo y arduo camino hacia un verdadero cambio. De regreso en Palacio, cuando los representantes se marcharon, Lara caminó por los pasillos, silenciosos, sus pensamientos cargados con el peso del liderazgo. La creación del Consejo fue una victoria, pero el camino por delante estaría plagado de desafíos. Cada paso hacia adelante tendría que ser medido y considerado. Cada alianza puesta a prueba y fortalecida. Mientras miraba la ciudad desde un balcón alto, las luces debajo titilaban como estrellas que se acercaban. Lara sintió que una resolución se solidificaba dentro de ella. Este era su hogar, su responsabilidad, y lo llevaría a cabo pase lo que pase. En las semanas que siguieron, Versalles experimentó una transformación que se extendió por cada capa de su sociedad. El escepticismo inicial que había nublado el establecimiento del Consejo comenzó a disiparse a medida que se hicieron evidentes mejoras tangibles en el gobierno y la vida diaria. Las escuelas se modernizaron con nuevas aprendizaje, tecnologías. Los sectores agrícolas recibieron herramientas avanzadas para la agricultura sostenible y las artes florecieron con nuevo patrocinio e influencias interestelares. Lara, aunque agobiada por los implacables desafíos del liderazgo, encontró un compañero firme en Jack Su. Perspicacia estratégica y humor terrestre proporcionaron la ligereza y la perspectiva muy necesarias. Juntos trabajaron para fortalecer las defensas del planeta, integrando el conocimiento avanzado de Jack con los métodos tradicionales de Versalles, creando un sistema híbrido que fuera a la vez robusto y respetuoso con la herencia del planeta. El capitán Alara, habiendo comprometido el susurro de Eon en varias misiones comerciales críticas, facilitó la llegada de embajadores y representantes comerciales de sistemas estelares vecinos. Estas relaciones, que alguna vez se vieron con sospecha, lentamente se convirtieron en fuentes de fuerza y oportunidad, tejiendo Versalles más profundamente en el tejido de la comunidad galáctica.
En medio de este progreso, la discordia, sembrada por el general Bor y su facción, siguió siendo una sombra Bor constante. Al ver la inutilidad de la confrontación directa, cambió sus tácticas hacia maniobras políticas dentro del Consejo y se convirtió en un defensor vocal de la preservación del patrimonio, a menudo chocando con los miembros progresistas sobre el ritmo y la naturaleza de las reformas. A pesar de estas tensiones, Lara permaneció resuelta y convocó una serie de reuniones municipales en todo el planeta, interactuando directamente con su gente, abordando sus preocupaciones y fomentando un sentido de unidad y propósito compartido. Estos foros transmitidos en vivo permitieron un diálogo transparente que erosionó lentamente la desconfianza alimentada por la retórica aislacionista. El punto culminante de los esfuerzos de Lara fue el primer Festival de la Luz, una celebración del espíritu renovado de Versalles y su lugar floreciente en la galaxia. El festival atrajo visitantes de todas las estrellas y mostró la rica cultura y el potencial vibrante del planeta. La ciudad capital estaba adornada con luces, pancartas y exhibiciones holográficas que narraban la historia y las aspiraciones de Versalles durante el festival. Lara y Alec estuvieron juntas en el gran escenario, un símbolo de la grieta sanada entre el linaje real y la república. Este festival no solo marca el amanecer de un nuevo año. Lara se dirigió a la multitud reunida, amplificó su voz a través de la plaza, pero el amanecer de una nueva era para Versalles, una en la que nos encontramos unidos no solo entre nosotros, sino con nuestros vecinos en las estrellas. La celebración fue una danza hipnótica de luz y sonido con actuaciones de artistas, tanto locales como invitados, de planetas aliados. El punto culminante fue una espectacular exhibición de luces aurorales diseñadas por los esfuerzos combinados de científicos, verelanos y de otros mundos, pintando el cielo nocturno con colores que contaban historias de armonía y esperanza. En medio de las festividades, Lara encontró un momento tranquilo para reflexionar. Se alejó de las bulliciosas multitudes hasta un panorama sereno que contemplaba la capital a su lado. Jack se unió y le ofreció una bebida caliente. Su presencia es una certeza reconfortante. Dicen que la medalla de un líder se prueba por la paz que mantiene, no solo por las batallas que gana. Jack comentó al ver las luces brillantes debajo. Lara sonrió. Mirada introspectiva. Entonces mantengamos esta paz, Jack, no como un testimonio de mi gobierno, sino como una celebración de la voluntad de nuestro pueblo, de evolucionar y prosperar. Mientras el festival continuaba en la noche, los sonidos de risas y música llegaban hasta ellos. Lara y Jack estaban juntos, sus siluetas grabadas contra el telón de fondo de un Versalles unido. Los desafíos por delante eran muchos, pero por ahora se deleitaban con el éxito de sus esfuerzos. El planeta debajo de ellos, un pequeño y firme faro de unidad en la vasta extensión llena de estrellas,